Vamos a mirar por dónde quedamos en nuestra clase pasada. Quedamos en el capítulo 4. Ok, estábamos en el capítulo 4, que es el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, un encuentro trascendental, supremamente importante, supremamente significativo, donde el Señor Jesucristo rompe todas las barreras y todos los prejuicios culturales, religiosos, sexuales, de género. Jesucristo rompe todas las barreras, rompe la barrera religiosa, porque esta mujer samaritana es ceremonialmente inmunda, así la catalogaban los judíos, porque les expliqué que los samaritanos se habían apartado de la verdadera adoración, se habían apartado del templo, habían construido templos no autorizados por Dios, habían hecho becerros, habían adorado becerros, o sea, toda la religión judía de los samaritanos se contaminó y ellos dejaron de ser pueblo y vinieron a ser un pueblo reprobado por los judíos ortodoxos de Jerusalén. Dejaron de ser pueblo de Dios para el resto de los judíos, se contaminaron y repito, esta mujer solamente por el hecho de ser samaritana era ceremonialmente inmunda, o sea, era un foco de contaminación. Además, por el hecho de ser mujer, tampoco un hombre podía hablar con una mujer, tampoco se podían compartir los utensilios. Entonces el Señor Jesús rompe todas esas barreras, rompe la barrera de la religión, la barrera cultural que hay entre Samaria y los judíos, la barrera de género que hay entre hombres y mujeres. Y bueno, el Señor Jesús tiene un acercamiento con esta mujer que es tremendo por los temas, primero por lo que él hace, ¿cierto? En la vida de esta mujer, cómo la confronta, cómo la guía, cómo la ilumina, cómo le muestra su gloria, su poder, cómo se revela a ella. Y segundo, pues por todo lo que nos enseña este pasaje. Yo quiero recuperar de lo poco que vimos en la clase pasada, quiero recuperar algunos principios que son básicos en la adoración y que los estaba pasando por alto. Vimos más que todo la parte de que Jesús nos está mostrando allí que Él es el agua viva que sacia nuestra sed y que ninguna otra cosa en nuestra vida puede satisfacer nuestra alma. Eso lo dice cuando le dice a la mujer, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua viva dentro de él. O sea, no habrá más sed, porque lo que Jesucristo nos ofrece no es un vaso de agua, no es un balde de agua, no es un tanque de agua, sino una fuente en nuestro propio interior a la cual podemos ir, que es la fuente de su presencia y de su espíritu que vino a morar dentro de nosotros. Bueno, agotado el tema de la parte de la satisfacción que viene a traer el Señor Jesucristo a nuestras vidas, entonces pasamos al tema de la conversación que giró en torno a la adoración genuina. Y hay algunas cosas que tenemos que resaltar de esta conversación. Vamos al versículo número 19. Versículo número 19 de Juan, capítulo 4. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Le dice así porque Jesús acaba de desnudar el alma de esta mujer y decirle que realmente ella no tiene marido porque ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es legalmente su marido. Y una vez que esta mujer ve que él puede desnudar su alma, su respuesta es: Señor, me parece que tú eres un profeta. Dice la mujer. Ahora, en el versículo 20, continúa hablando del tema de la adoración, no solo porque de pronto es un tema que a ella le atrae, sino porque es una excusa para
evadir la conversación que ha planteado el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo la ha confrontado y ha colocado la conversación de su vida privada, de su vida íntima, ¿cierto?, delante de él. Y eso es una de las cosas que hace Dios con nuestras vidas, nos confronta con nuestro propio pecado, con nuestra propia falla, con nuestros propios errores, y tenemos que aceptar esa confrontación porque Cristo viene a nuestras vidas para restaurarnos y transformarnos. Pero ella evade ese punto y pasa a los términos de la religiosidad, como ella percibe la adoración en términos religiosos. Entonces, vamos a la conversación, versículo 20. Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Paremos ahí un momento y rescatemos lo primero. ¿Dónde está el primer vacío del concepto de adoración de esta mujer? Es que ella dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y aparece el término adorar como un término, como un verbo genérico, como algo abstracto, como algo que no tiene un objetivo. Nuestros padres adoraron, sí, pero ¿a quién adoraron? Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Su religión tenía que ver con las costumbres de sus antepasados. Nuestros padres adoraron en este monte, ¿cierto? Y el concepto que ella tiene es un concepto que tiene que ver con el lugar donde se debe adorar. Pero la pregunta esencial que se debe hacer un adorador es, ¿a quién voy a adorar? Y ella no tiene respuesta para esa pregunta. ¿Quién es el que voy a adorar? ¿Quién es el que debe ser adorado? Y ese es el primer interrogante al cual el Señor Jesucristo apunta con total claridad en su respuesta. Jesús le dice, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a quién, al Padre, adoraréis al Padre. La adoración no es una terapia espiritual, no es una terapia emocional. La adoración no es un ejercicio para relajarnos o para entrar en un estado de éxtasis. La adoración no es algo místico. La adoración es un deber que tiene el adorador frente al Dios que lo creó para ser adorado. Y la adoración nada tiene que ver con el lugar, no es lo más importante el lugar, lo más importante es conocer a quién voy a adorar. Eso es lo primero que tengo que tener claro a la hora de adorar. ¿A quién voy a adorar? ¿Por qué lo voy a adorar? ¿Quién es esa persona a la que voy a adorar? Porque es una persona a la que voy a adorar. Nosotros somos tan religiosos, hermanos, tan religiosos, que nosotros podemos entrar a una iglesia, nos gusta la alabanza, nos gusta el ambiente, nos gusta la temperatura, hace rico, y empezamos a experimentar una sensación deliciosa que está producida por la música, porque nosotros somos musicales, por el entorno, porque somos visuales, hay luces, hay cosas agradables, hay cosas que acarician nuestros sentidos, y hay un clima espectacular porque hay un aire acondicionado bien sintonizado, y entonces nos sintonizamos con el ambiente y de manera impersonal comenzamos a cantar una canción porque nos gusta la canción, y parece más bien una terapia para sentirnos bien, parece más bien una terapia para olvidarnos de nuestras penas, pero no hay enfoque, no hay una persona a la cual estamos dirigiendo nuestra adoración. Por eso es que el Señor escribió en el profeta Isaías, este pueblo de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Y así muchas veces le cantamos al aire porque no cantamos al Señor. Recuerden que Jesús también enseñó acerca de dos hombres que fueron a orar al templo, un fariseo y un publicano, y él dice que el fariseo oraba consigo mismo, y muchas veces el pueblo de Dios alaba y alaba a sí mismo, o sea, alaba para que su alma experimente cierto tipo de bienestar o de deleite o de placer.
es tan egocéntrica la alabanza que nosotros evaluamos la alabanza en términos de si me gusta o no me gusta. Y decimos las alabanzas no me gustaron. Esa es una forma de demostrar que nosotros no sabemos a quién adoramos, porque creemos que las alabanzas deben gustarnos primero a nosotros. Entonces, esta mujer está en esa posición religiosa donde ella dice ir a adorar, eso es como un placer, eso es como un deleite, eso es como una experiencia religiosa, como un cantante pagano lo dice, es una experiencia religiosa, eso es todo, pero ella no sabe a quién adora. Y el Señor Jesucristo le señala el primer error en el versículo 22. Vosotros, o sea, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos, o sea, nosotros los judíos, que el Señor Jesucristo se identifica como judío, como miembro del pueblo judío. Y dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y si bien el pueblo judío, como lo hemos visto, es el pueblo que rechaza a Jesús, es el pueblo que crucifica a Jesús, es el pueblo que se levanta contra Jesús. También el pueblo judío fue el pueblo a través del cual viene Jesús y fue el pueblo que recibió la revelación de cuándo, cómo, dónde y por qué y para qué vendría el Mesías. El pueblo judío es el que conoce cómo debe ser la adoración, pero ellos se separaron de los judíos y inventaron su propia forma de culto. Y eso es lo que sucede, que nosotros empezamos a añadirle a la adoración una cantidad de elementos que no han sido ordenados por Dios, y la adoración deja de ser una oración con conocimiento, porque eso es lo primero. Dice, ustedes adoran lo que no saben, o sea, adoran algo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Primer ingrediente de la adoración genuina es el conocimiento. Tenemos que conocer a quién adoramos. Si usted no conoce a Dios, usted no puede adorar a Dios. Estará adorando a sí mismo, o estará adorando al pastor de su iglesia, o estará adorando a los músicos de la iglesia, o estará adorando la música, como un cantante que escribió una canción dedicada a quién, a la música, como si la música fuera una diosa, y adoran la propia música. El primer ingrediente es conocer al Dios que adoramos. Y la única forma de conocer al Dios que adoramos es a través del Señor Jesucristo. De eso se trata el libro de Juan. La única forma de conocer al Padre es a través del Hijo. El que no conoce al Señor Jesucristo, tal cual como Él se ha dado a conocer, no el Jesucristo domesticado, inventado, de fábulas, de muñequitos, no, el Jesucristo que está en la revelación de Jesucristo, que son sus evangelios. Bueno, primer aspecto de la adoración, hay que saber a quién se adora. Ahora en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan. Entonces mire lo que está diciendo el Señor. El Señor Jesús dice, mujer, créeme que ni en Jerusalén ni en este monte, o sea, esa adoración material, esa adoración física basada en el lugar, esa adoración falsa, esa adoración hipócrita. Llego a la iglesia y pongo cara de santurrón y canto bonito. Salgo de la iglesia y me vuelvo nuevamente a un pecador, un mal hablado, un arrogante, un altivo, un irreverente, un indecoroso. Esa adoración falsa que estaba determinada por cosas materiales, a pesar de que era dirigida a un Dios que es espíritu, que es lo que va a enseñar el Señor Jesucristo. Dios es espíritu, y para que Él pueda recibir la adoración tiene que ser espiritual, no tiene que ser física. La adoración no puede depender de la música, ni del ambiente, ni de los elementos que rodean el lugar donde estamos adorando. La adoración no puede depender de lo que ministra el lugar donde estamos. Entonces Jesús dice, esa adoración falsa, esa adoración física que está ligada a instrumentos, que está ligada a espacios físicos, que está ligada a edificios construidos por manos de hombres, a lugares que han sido apartados. Esa adoración religiosa, esa adoración materialista tiene que ser abolida, porque el Padre está buscando otra clase de adoradores, adoradores que le adoren
tal cual como Él es espiritual, en espíritu y en verdad. Es decir, adoradores que entiendan que la adoración es espiritual porque Dios es espíritu y no puede recibir nada material. Y que la adoración es en verdad y que no puede ser una adoración falsa ni hipócrita. Bueno, dice, nuevamente vamos al versículo 23, dice que el Padre está buscando ese tipo de adoradores. Es decir, el Padre está buscando los adoradores verdaderos, genuinos. A mí me encanta el capítulo 4 porque el capítulo 4 comienza con un Jesús que está cansado del camino. Si usted lee todo el capítulo, es uno de los capítulos más preciosos del libro de Juan. Comienza con un Jesús que está cansado del camino, con un Jesús que le pide a una mujer inmunda ceremonialmente religiosa, le pide que le dé agua de beber, con un Jesús que está esperando que sus discípulos vayan a comprar comida porque obviamente son las 12 del día y hace mucha hambre, o sea, con un Jesús que tiene necesidades, pero resulta que ahora tenemos a Jesús hablando de lo que es necesario para el Padre, de lo que el Padre está buscando. Miren que hay una búsqueda aquí de parte del Señor Jesucristo y la palabra necesidad es una palabra clave en este capítulo. Dice en el capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria. O sea, Jesús tenía una necesidad de pasar por Samaria. Y si nosotros vemos todo el capítulo, esa necesidad no era el agua del pozo, era una necesidad superior, una necesidad mayor. Y esa necesidad está siendo expresada aquí en el versículo 23, porque también el Padre, es decir, así como ustedes, así como nosotros, los hombres, tenemos la necesidad de llenar nuestra alma con algo que la pueda satisfacer. En el caso de la mujer, llevaba 5 hombres y de esa manera no había podido satisfacer su alma. Así como tú estás buscando en los hombres satisfacer tu alma, así como tú estás demostrando con tu conducta que tienes un vacío que tienes que llenar, y así como tú necesitas llenar ese vacío con algo profundo, con algo eterno, como el agua de vida, o sea, como Dios, así también el Padre también está buscando adoradores. Hay una búsqueda en el corazón de Dios, hay una búsqueda en el corazón del Padre, y el Hijo está aquí viniendo a la tierra para buscar aquello que está necesitando el Padre. Vamos a leerlo de nuevo en el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, subraye eso, yo necesito adorar en espíritu y en verdad. Es la necesidad de mi alma. Mi alma nunca estará plena y satisfecha hasta que no aprenda a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, pero él dice, pero también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando algo y lo está buscando en la persona del Hijo. Y el Hijo está buscando en el corazón de la samaritana. Entonces, miren lo que viene a continuación. Dios es espíritu, versículo 24, y los adoradores y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, necesario, necesario para nosotros y necesario para el Padre. Miren qué importante. Es necesario para mí que yo aprenda a adorar de la manera correcta y es necesario para el Padre que mi adoración sea la adoración correcta. Dos características, en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Bueno, paremos ahí. La mujer deja su cántaro y se va. Jesús aprovecha todo el desarrollo de una conversación en la cual él ha ido guiando a esta mujer al conocimiento de la verdadera adoración. Y la ha ido guiando porque el Padre está buscando que ella aprenda a adorar. Y está buscando adoradores. Y los está buscando en Samaria, donde nadie
pretendería buscar. Los está buscando en Samaria y lo está buscando en el corazón de una mujer de mala conducta. Esta mujer va guiada por las respuestas de Jesús a un punto donde Jesús le está mostrando todas las cosas, porque Jesús ya le dijo todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús? 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Ni en este monte, ni en... Jesús le está diciendo todas las cosas. Y ella está creciendo en un espiral, en una progresión, está creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios. Y cuando ella siente que está subiendo en su conocimiento de las cosas de Dios, llega a un punto que ella conoce de antemano, y es que todas las cosas serán reveladas por aquel Mesías que Dios prometió que vendría. Y él dice, lo único que yo sé de todas las cosas que tú me estás diciendo, lo único que yo sé es que vendrá el Mesías, que vendrá el Cristo y que Él nos dirá todo. O sea, que todo lo que se necesita saber, que todo el conocimiento de Dios y toda la verdad de Dios la traerá ese Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. Esta mujer tiene un impacto al darse cuenta de que el que está frente a ella es aquel que ha sido esperado por años, a través de muchas generaciones, y sobre todo que algo sí sabe ella de Jesús, es lo único que sabe es que Jesús les declarará todas las cosas. Entonces, en cuanto a la adoración, Jesús responde al problema del lugar diciendo que ya no importa dónde, el lugar en el cual como creyentes tenemos que adorar a Dios es en Cristo. En Cristo es donde se reúne y donde se convocan todos los cristianos para adorar a Dios. No importa el templo, no importa el lugar, no importa el momento. Lo que importa es que estemos en el lugar que Dios ha escogido para adorar, y ese lugar es en Cristo. El que está en Cristo puede adorar al Padre, porque el que está en Cristo ha conocido al Padre. El que está en Cristo ha sido lavado por la sangre del Cordero. El que está en Cristo ha sido perdonado, ha sido reconciliado y ha nacido de nuevo. Solamente en Cristo es el lugar donde la adoración se hace verdadera y donde se hace en espíritu, porque a través de Cristo es que nacemos de nuevo y que su espíritu, el espíritu de Dios, viene a morar. Entonces el lugar es Cristo. Si no estamos en Cristo, no hay adoración. No hay adoración. Los adoradores tienen que saber lo que adoran, y el modo de la adoración es en espíritu y en verdad. Una adoración genuina que brota de adentro y que sabe, que comprende quién es el Dios a quien estamos adorando. Cuando adoramos tenemos que tener todos nuestros 5 sentidos puestos en la revelación del Padre, que es la persona del Señor Jesucristo. Cuando adoramos tenemos que saber a quién adoramos. Bueno, continuemos ahora con el testimonio de la samaritana en el versículo 27. Leamos desde el 28. La mujer se va. Entonces dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí tenemos una mujer que salió a testificar de su experiencia con Jesús inmediatamente de su conversión, inmediatamente de su experiencia, inmediatamente ella sale a predicar al Señor Jesucristo. Tenemos una mujer que deja su cántaro. A algunas posiciones de algunos comentaristas dicen que ella está tan impactada con lo que el Señor Jesucristo le ha dicho, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el que está hablando contigo, pues es un momento tremendo, y dice, si tengo al Mesías enfrente, ¿para qué quiero un balde de agua? Ya lo tengo todo. Es algo así como que ella pierde el sentido. Otros también hacen un aporte a este versículo diciendo que la mujer deja el cántaro para que él y sus discípulos puedan tomar agua. Y ese también me parece un aporte muy valioso, muy bueno, porque la mujer entiende que ese cántaro está mejor ahí y que ella tiene algo más importante que hacer, y es dar testimonio de lo que acaba de suceder. Esta mujer llega a la ciudad y dice que dice a los hombres, así que esta mujer ha sido enviada por el Señor Jesucristo a predicarle
a los hombres. Inmediatamente da un testimonio. Ella no es experta en teología, ella no ha hecho un curso de evangelismo, ella simplemente ha tenido una experiencia genuina y real que debe ser compartida, debe ser compartida. ¿Con cuánta frecuencia, con cuánta facilidad y con cuánta fidelidad tú compartes lo que Dios ha hecho en tu vida? A veces pensamos que para predicar tenemos que hacer un curso, que para testificar tenemos que aprender algunas cosas, pero basta con que tú vayas a los tuyos y le cuentes todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Es un deber, es una necesidad. Los nuestros necesitan oír de Jesús y yo necesito hablar de Jesús, pero hay algo supremamente más importante, y es que Dios está esperando que nosotros hablemos de Jesús, que nosotros compartamos, que nosotros prediquemos, que nosotros testifiquemos. Miren lo que sucede en el momento en que la mujer está predicándole a los hombres. Miren lo que sucede, versículo 30. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Apenas la mujer les dice, me encontré con un hombre que me ha escudriñado toda por dentro, ha desnudado toda mi vida, ha dicho todo lo que sí, y yo creo que, yo pienso que ella sabe perfectamente que es el Mesías, pero no se siente con la suficiente autoridad de decirle a todos los hombres, este es el Mesías. Él dice, vayan a ver, no sea que este sea el Mesías. Versículo 29 dice, venid, ved. Es la manera como ellos llamaban a las personas hacia Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, simplemente invitar a las personas, oye, ven a Cristo, ven a conocer a Cristo, ven a escuchar la palabra de Dios, ven a escuchar esto, te invito, la palabra de Dios ha transformado mi vida, Cristo ha transformado mi vida. Es todo lo que tenemos que hacer, es supremamente fácil, es supremamente sencillo, pero a veces no lo hacemos. Y en este texto nos vamos a dar cuenta lo importante que es para Dios que lo hagamos. Es la sed del corazón de Dios, que prediquemos, que testifiquemos, que no nos quedemos callados. El corazón de Dios se mueve con esto. Quiero que no pierdan de vista la escena. Vamos al versículo 31. Mientras los hombres de Samaria salen de la ciudad y vienen a encontrarse con Jesús ahí en el pozo donde la mujer se encontró, mientras vienen de camino, mientras tanto, acá está el Señor Jesucristo con sus discípulos y esto es lo que está sucediendo. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea, los discípulos vinieron con la comida. Recuerden que es mediodía, recuerden que hace calor, ellos salieron a buscar la comida. Jesús de manera intencionalmente se quedó allí porque estaba esperando ese encuentro, estaba anhelando tener ese encuentro con la samaritana. Le era necesario pasar por Samaria. Y ahora los discípulos traen comida y él no quiere comer, ni ha tomado agua, ni ha comido nada. Jesús, ¿por qué no quiere comer? Versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Miren esa frase de Jesús, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Es decir, hay algo de lo cual mi alma se alimenta que es más importante que la comida física que ustedes me están ofreciendo. Y aquí nos adentramos ¿a qué? Al corazón del Padre, al corazón de Dios. Jesús quiere, el Hijo quiere satisfacer el corazón del Padre. La búsqueda que el Padre tiene de qué? De tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y en ese momento se está dando algo que viene a satisfacer el alma del corazón del Padre. Dice, entonces los discípulos, versículo 33, decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida, aquí está la comida que él se está comiendo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos
para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. La siega es la recolección del fruto como tal. Hay algo bien interesante que pues yo no sé porque yo nunca he estado en una recolección de trigo ni de ningún grano como tal, pero él dice que los campos alcen vuestros ojos, le dice a los discípulos, alcen vuestros ojos, alcen vuestra mirada y miren los campos porque ya están blancos para la siega. Recuerden que ellos están en las afueras de la ciudad de Samaria, junto al pozo de Jacob, o sea, en una parte rural, ¿cierto? Y él dice a sus discípulos, levanten sus ojos porque los campos ya están listos para la siega. No dice, Juan no dice que ellos estén junto a algún sembrado de trigo o que estén junto a un huerto o que estén a un lugar, no dice eso. Y los que saben de este tipo de cosechas, de lo que se cosechaba en Israel, dice que no hay ningún grano que cuando ya esté maduro y listo para ser recolectado, se ponga todo blanco, que ese color blanco no tiene nada que ver ni con el color del trigo cuando yo esté listo, ni con el de la cebada, ni con el de ningún grano que esté listo. Y los comentaristas dicen que los samaritanos se vestían de blanco y que cuando Jesús dice, levanten sus ojos, porque ya los campos están listos para la siega, lo que los discípulos alcanzan a ver al levantar los ojos es cuando a lo lejos se divisa un grupo de hombres, porque ellos acostumbraban vestirse con túnicas blancas y en sus cabezas también se ponían un turbante de tela blanca. Y a lo lejos se veía la blancura de los hombres de Samaria que venían caminando hacia él. Esa es la siega, esa es la cosecha que está lista para ser recolectada, y esas almas que se están acercando a Jesús, esas almas que están viniendo, son la comida del alma de Jesús, que es el cumplimiento de la voluntad del Padre, lo que el Padre está buscando, lo que el Padre está anhelando. Sigamos leyendo el versículo 37, dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta es la comida que satisface el alma de Dios. Creo que todos hemos escuchado cuando dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Bueno, y hay fiesta en los cielos, ¿por qué? Porque el corazón del Padre se alegra. Como el Padre del Hijo pródigo dice, este mi hijo que estaba muerto ha revivido, que estaba perdido ha sido hallado, ha regresado. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? ¿Cuál es la mejor manera de adorar a Dios? Testificando de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y trayendo las almas a los pies de Cristo. Eso satisface el corazón del Padre y satisface también nuestra alma. No hay gozo mayor que el poder testificar de Cristo y poder llevar a las personas a los pies de Cristo para que se conviertan en esos adoradores que saben adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre está buscando que le adoren. Bueno, continuamos entonces ahora con la presentación de Cristo en Galilea. Y aquí en Galilea vamos a encontrar la segunda señal, que es el segundo milagro que hace el Señor Jesucristo, que es la sanidad del hijo de un noble. Vamos al capítulo 4, al versículo 43. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio
de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende hasta que mi hijo, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, el hombre que llega aquí es un hombre que pertenece a la realeza, es un hombre que trabaja para el rey, es un hombre supremamente importante, pero él vive en Capernaum, o sea, él vive lejos de Galilea. Jesús está en Galilea y este hombre vive en Capernaum, que es una ciudad de Galilea. El hombre viene a donde Jesús y quiere que Jesús vaya a tocar al muchacho. El hombre entiende que para que haya una sanidad es necesaria la presencia física de Jesús o quizás hasta el toque de la mano. Y una de las cosas que nos enseñan los evangelios es que el Señor Jesús tiene 1000 maneras de sanar y que Él es el omnipotente, el todopoderoso y que Él cada milagro, cada cosa que hace, la hace a su manera, que no hay una reglamentación de cómo deben ser las cosas. Jesús simplemente le dice y no le da ninguna señal, no le da ninguna garantía, solamente le dice, ve que ya tu hijo está sano. Y este hombre, al creer, se despide del Señor y camina. No ha llegado todavía cuando ya llegan y le dicen que el muchacho está sano, corrobora que la hora es la misma hora en que Jesús dijo que estaba sano. ¿Y qué sucede? Se cumple el propósito de la señal, porque él ya no solamente cree, él tiene una fe primaria, una fe básica, una fe que dice, así como este hombre convirtió agua en vino, este hombre tiene poder para sanar a mi hijo. Esa es una fe básica, eso es una fe primaria, esa es una fe que muchas personas tienen, pero esa fe no salva. Esa fe no salva. La fe que salva es creer que Jesucristo es quien dice que Él es. Entonces, después de que Él ve el milagro, la Biblia dice que creyó él con toda su casa, que creyeron en que Jesús era el Cristo, que creyeron en que Jesús era el Mesías. Sí, el milagro, la señal fue un vehículo para llevarlos a esa fe, pero no se quedaron solamente en el milagro, no se quedaron solamente en la señal, como el caso que viene a continuación, sino que depositaron su fe en la persona del Señor Jesucristo como único Salvador y encontraron la salvación, tanto él como su familia, pero no porque su familia hubiese creído porque él creyó, sino que toda su familia creyó en el Señor Jesucristo a partir de ese milagro. No siempre los milagros nos llevan a la salvación, no siempre la fe de que Jesucristo haga un milagro nos va a llevar a la fe salvadora de que en Jesucristo tenemos vida eterna, perdón de pecados, de que es Dios, de que es el Mesías, de que es el Rey. No siempre la fe nos lleva allá. Muchas veces nuestra fe es simplemente material y terrenal, el aquí y el ahora. Y esa no es la fe que salva, ni es la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera parte de el Evangelio de Juan. Y vamos a pasar a un segmento que se titula La oposición al verbo encarnado. Este segmento de oposición que tiene que ver ya con el momento en que
los judíos se vuelven un poco agresivos con Jesús y que ya Jesús no puede andar con libertad porque ya tienen amenazas, ya hay odio, ya hay rechazo, ya hay agresividad a su alrededor. Entonces, todo este momento, que ya es un momento difícil, ha sido plasmado por Juan en los capítulos 5 al 12. Del capítulo 5 al capítulo 12 encontramos la oposición al verbo encarnado. Entonces aquí vamos a ver unas escenas de cómo el Señor Jesucristo, al hacer cosas buenas, al hacer milagros, al presentar sus credenciales, es decir, sus obras, sus predicaciones, sus mensajes, su sabiduría, al presentarse él, lo único que recibe es rechazo y oposición. Vamos a mirar un, un evento que se produjo en Jerusalén. Es la tercera señal, es el tercer milagro que hace el Señor Jesucristo. Recuerden que la clave es señal, o sea, es una señal que muestra quién es Jesús y está en el capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 9 la señal que corresponde a la sanidad del paralítico de Betesda. Capítulo 5 del 1 al 9. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, esta historia del paralítico de Betesda, que muestra la situación tan terrible y deplorable de un ser humano, realmente nos revela más la situación de un pueblo endurecido, de un pueblo indolente, de un pueblo que perdió el norte, que no entendió nunca el mensaje de Dios, un pueblo perdido a pesar de toda la luz y de toda la revelación que había recibido. No es lo más triste la condición del paralítico. Pienso que lo más triste es la condición del entorno, de las personas que están alrededor del paralítico. 38 años en una camilla. Usted puede imaginarse cómo queda un cuerpo que está por 38 años postrado. Parece que tenía como cierto movimiento y podía como arrastrarse, porque él dice, yo no tengo quien me arroje al agua cuando el agua se mueve, y mientras yo trato de ir, o sea, cuando él trata de ir arrastrándose, pues otro llega primero que él. 38 años tirado en una camilla, y por espacio de 38 años no hubo en Jerusalén, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el de la ley de Moisés, etcétera, etcétera. No hubo en Jerusalén 2 personas que dijeran, vamos a ayudar al paralítico para que cuando se mueva el agua y venga el supuesto ángel, pueda ser sanado. No hubo nadie que se solidarizara con este hombre. Había una ley de inclemencia, había una indolencia. ¿Dónde están
los familiares de este hombre? ¿Dónde están los vecinos de este hombre? ¿Dónde están las personas? Estaba lleno de enfermos, pero cada enfermo tenía su propia ley. ¿Dónde están los enfermos que de pronto en un momento dado se habían sanado? Porque tuvo que haber en 38 años enfermos que lograron descender al agua cuando el ángel venía y lograron la sanidad, porque en 38 años, si nunca hubiese habido un milagro allí, en 38 años todos esos enfermos se hubiesen ido para otro lado. O sea, una creencia falsa y sin ningún tipo de evidencia no puede producir por 38 años enfermos que estén esperando ya. Sin duda alguna algo pasaba y no podemos hacer un estudio doctrinal de qué sucedía, pero lo cierto es que algo pasaba. En ese lugar de pronto había ocurrido algún milagro una que otra vez. Nosotros aún dentro de nuestra cultura a veces vemos romerías de gente caminando hacia ciertos lugares donde hay supuestas personas que hacen milagros, ¿cierto? Por aquí en la costa tenemos muchos lugares donde la gente camina en masas para conseguir un milagro y que muchos testifican de que lo han conseguido. Entonces, aquí en algún momento se sucedieron esos milagros, en algún momento hubo alguna sanidad, en algún momento sucedió esto, pero este hombre tenía 38 años esperando y dice, no tengo a nadie quien me ayude a llegar allá. No había absolutamente nadie. En 38 años no consiguió a nadie. Él estaba ahí, era parte del escenario cotidiano de Jerusalén. Todo el mundo lo veía ahí y a nadie le importaba su situación. Hasta que llegó Jesús y parece mentira que Jesús le pregunte, ¿quiere ser sano? Es una pregunta como que, pues hasta ridícula, pues obvia, ¿cómo va a preguntar eso? ¿Cómo él no va a querer ser sano? Pero existe la posibilidad que después de 38 años una persona se acostumbre a estar enferma y se acostumbre a estar en un lugar y que realmente no quiera ser sanada. Existe la posibilidad de que una persona llegue a abrazar tanto una enfermedad que esa enfermedad le brinde como ciertos privilegios, como que atención por parte de algunas personas. Hay personas que les gusta estar enfermos para llamar la atención, para que otras personas la traten con cierta deferencia, para conseguir de pronto alguna remuneración producto de la lástima. Es decir, pueden haber muchos motivos por los cuales una persona enferma de un momento a otro abandona su deseo de ser sana y comienza a vivir prácticamente de la lástima o de la enfermedad. Entonces la pregunta no es tan absurda. El Señor Jesús quiere saber si realmente Él quiere ser sanado. Y hay algo interesante en este milagro y es que este hombre no tiene fe en Jesús. Él tiene fe en el agua y en el supuesto ángel que desciende al agua. Él no tiene fe en Jesús. Él no sabe quién es Jesús. Jesús sana a este hombre solamente por compasión. Lo que ocasiona o lo que produce, lo que lleva al Señor Jesucristo a sanar a este hombre, perdón, no es la fe de este hombre, sino la compasión que siente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está impactado de que este hombre tenga ahí 38 años y que nadie se haya apiadado de él. El Señor Jesús nos está enseñando a nosotros a tener compasión, a tener misericordia. El Señor Jesús está irrumpiendo en ese contexto de dureza, de indiferencia, de egoísmo, de falta de compasión para mostrarnos que existe la misericordia, que existe la clemencia, que existe la compasión, que existe Dios. Entonces, el Señor Jesús lo sana es por misericordia, por compasión, no por fe. Este hombre no declaró nada, no visualizó nada, no le pidió al Señor Jesús que le sanara. No hay ninguna actitud de fe de parte del hombre hacia el Señor Jesucristo. Nada. Le dice, el problema que tengo es que nadie me quiere echar en el estanque. Ese es mi problema.
Él no dice, Señor, sáname en ningún momento. Jesús lo sana por misericordia y por compasión. Ahora, miremos lo que pasa para que podamos entender que este evento, más que el milagro en sí de Jesús, nos está mostrando es la condición del pueblo de Jerusalén al cual fue Jesús, la condición del corazón. Y eso es lo que sucede cuando Jesús dijo algo así como: a los pobres siempre tendrán entre nosotros, entre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que en medio de nosotros siempre habrá necesidad, siempre habrán carencias, siempre habrán enfermos, siempre habrán necesitados, siempre habrán adversidades. ¿Para qué? Para probarnos a nosotros, que somos el pueblo de Dios, cómo reaccionamos, para que nosotros tengamos una oportunidad de manifestar el amor de Dios, de manifestar las virtudes de Dios, de manifestar la gracia y la misericordia de Dios, de desbordar todas esas cosas que Dios es, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, somos las manos de Cristo ayudando, sanando, consolando, restaurando. Eso es lo que somos nosotros como cristianos y que estamos llamados a hacer luz, a hacer sal, a manifestar todas las virtudes del corazón de Dios. Pero el pueblo de Dios, Jerusalén, era un pueblo duro de corazón, era un pueblo indolente, era un pueblo indiferente, indiferente. ¿Y cuánta necesidad tenemos nosotros de ser empáticos para poder glorificar a Dios en nuestro entorno, tener la capacidad de ver el dolor? Tenemos que pedirle al Señor: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver el dolor que hay a mi alrededor, porque no hay cosa más horrible que alrededor sepan que somos cristianos y que están sufriendo personas y nosotros no nos damos cuenta porque somos completamente egocéntricos, completamente ensimismados. Entonces, eso era lo que sucedía, que Jesús está mostrando lo que está pasando en el corazón del pueblo: la indolencia, la indiferencia, la dureza del corazón, el egocentrismo, la falta de todo, de amor, de misericordia, de todo. Pero ahora la cosa empeora y lo que vamos a ver es todavía peor. Vamos al versículo 10 hasta el versículo 18. La reacción de los judíos cuando Jesús hace esto. Versículo 10 al 18 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Miren esto. Este es un versículo que a mí me parece increíble. Esta es la muestra, la evidencia, la prueba reina de que estamos frente a una sociedad completamente perversa y depravada, y que esa perversión y esa dureza de corazón está disfrazada de religión y de piedad. Esto es lo grave, esto es lo grave. Encontramos maldad en los hombres y una maldad que está revestida de un ropaje religioso. Miren cómo reaccionan los judíos frente a un hombre que tiene 38 años tirado en una camilla y lo ven de pie con la camilla debajo del brazo, y no se asombran, ni se alegran, ni dicen quién te sanó, ni dicen, sino que le están diciendo la ley, la ley, la ley, la religiosidad, el legalismo hipócrita. No te es lícito cargar con esa camilla porque hoy es día sábado. Esto es algo terrible, esto es algo espantoso, es la hipocresía farisaica, la manifestación de lo malo y lo perverso que puede ser alguien que dice ser pueblo de Dios, que dicen ser los escogidos de Dios. No te es lícito llevar la camilla. Sí, era cierto que el sábado no era día de trabajar, pero los escribas y los fariseos habían aumentado todo eso. Lo único que Dios quería era que el hombre descansara el sábado y que se fueran a adorarlo. El sábado era el día de reposo, era un día para que el hombre descansara su cuerpo y su alma se renovara en la presencia de Dios. Para eso es el día de reposo, para descansar y adorar a Dios. Cuando descanso, mi cuerpo se renueva, y cuando adoro a Dios, mi alma se fortalece. Entonces el día sábado fue hecho ¿para qué? Para la salud del hombre. Por eso es que Jesús escoge el día sábado
para sanar. Y muchísimos milagros hacía él el día sábado, porque el día sábado fue hecho, como él dice, por causa del hombre, como lo vamos a leer más adelante. Pero la hipocresía de los fariseos, ¿por qué cargas esa camilla? O sea, lo que importa aquí es acusar, lo que importa aquí es hacer de juez. A mí no me importa que este hombre por fin haya sido libertado, eso no me importa. Miren la respuesta del hombre. La pregunta es, lo que le dicen en el versículo 10, los judíos, es: no te es lícito llevar tu lecho. O sea, estás violando un mandamiento de la ley de Dios al llevar tu lecho. Una palabra de condenación. En el versículo 11, él responde algo muy sabio. Dice, él le responde: el que me sanó, el que me sanó. ¿Qué significa esa frase, el que me sanó? Significa, hay alguien que tiene un poder que ustedes no tienen. Hay alguien que tiene una autoridad superior a la de ustedes. Hay alguien que hizo algo que ninguno de ustedes puede hacer. Hay alguien que me sanó. Luego, he recibido una orden de alguien superior a ustedes. Y es evidente que es superior a ustedes porque me sanó. Ninguno de ustedes me pudo sanar. Él le respondió, versículo 11, el que me sanó, él mismo. O sea, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es decir, este hombre se defiende de las acusaciones de las autoridades judías diciendo, hubo uno más grande que ustedes que vino y me libró de los 38 años de estar paralítico y él me dio una orden. Y esa orden yo la estoy cumpliendo porque estoy frente a alguien que está por encima de todos los hombres en esta tierra. Estoy frente a alguien que tiene poder para levantar a los paralíticos y hacerlo caminar. Esa fue la respuesta de él. Entonces le preguntaron, ni aún así entienden los judíos o no quieren entender. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Miren que algo sucede con este hombre, algo triste y doloroso, y es que este hombre fue sanado y no le importó quién lo había sanado. No preguntó quién eres, no preguntó cómo te llamas. Él simplemente cargó su lecho y se fue feliz porque ya había obtenido el milagro que quería. Y no le interesaba quién era. Cuando le preguntan quién te sanó, él dice, pues la verdad no sé, no pregunté, no me fijé. Miren que este hombre obtuvo un milagro, pero no obtuvo la salvación. Este hombre no sale a buscar a Jesús. Aquí dice claramente en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Jesús fue el que lo buscó. Jesús fue el que lo halló. Y se le acercó y le dijo, has sido sanado. Es Jesús el que le dice, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor que 38 años en una camilla? Lo único que puede ser peor que 38 años paralítico es la condenación eterna del infierno, porque siendo él sanado por Cristo, no le interesa quién es Cristo, ni siquiera conoce su nombre, ni siquiera lo ha buscado. Está en el templo practicando la misma religión falsa, la misma religión hipócrita de todos los de su época, una religión que no salva porque es una religión sin Cristo. Bueno, frente a eso, dice el versículo 16, que los judíos empezaron a perseguir a Jesús y procuraban matarlo. Ya aquí no es una persecución para contradecirlo, para turbarlo, para criticarlo, para socavar su autoridad, para dañar su popularidad. No, es una persecución para matarlo. A partir de aquí querían matar a Jesús porque según ellos
él estaba violando el día de reposo. Vamos al versículo 17. Esa no es la única razón. Ahora aparece una razón supremamente importante de por qué querían matar a Jesús. Recuerden, estamos en el segmento que tiene que ver con la oposición al verbo encarnado, cómo el pueblo judío se levantó contra Jesús. ¿Cuáles fueron las razones por las que matan a Jesús? ¿Cuáles son los motivos por los cuales un pueblo comienza a odiar a un hombre que solamente hace milagros, sanidades y prodigios? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué sucedió en el corazón de los judíos que empezaron a odiar a Jesús con tanto odio, con tanta rabia, que querían matarlo si lo único que él hacía era sanar enfermos y predicar? ¿Qué sucedía? Bueno, vamos al versículo 17. Lo querían matar porque había hecho un milagro en el día de reposo. En el versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Observen bien la respuesta de Jesús, cómo está construida la frase. Dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa frase dice, mi padre y yo estamos haciendo lo mismo. Y no solamente está diciendo que el padre y él hacen lo mismo, sino la frase mi padre y yo implica una relación de intimidad entre él y Dios, y una relación de intimidad que lo coloca en el mismo nivel de Dios. Es la manera como se relaciona él con el Padre. Como decimos nosotros en nuestro contexto, se relaciona con el Padre de tú a tú, de igual a igual, y de esa manera habla. Los judíos no conocían esa manera de hablar en la boca de ningún hombre, ningún profeta. Nadie habló en términos de Dios como mi padre y yo hasta ahora trabaja y yo trabajo, en ninguna manera. Y miren cómo lo entendían los judíos, cómo los judíos entendían esa frase de Jesús, mi padre y yo trabaja, hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo entendían los judíos esa frase de Jesús? Versículo 18 dice, por esto, o sea, por esto que él decía, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí tienen las dos razones por las cuales odian a Jesús al punto de determinar que debe morir. La primera razón es porque Jesús quebranta el día de reposo. El día de reposo era el orgullo de los fariseos. No hay que hacer nada. Y se dedicaban a perseguir a todo aquel que hiciera algo en el día de reposo. Le adjudicaron o le agregaron al mandamiento una cantidad de reglamentaciones que no había dado Dios. Si una persona lleva una carga de tantas libras en el día de reposo, eso es llevar carga y eso es trabajo. Entonces expulsaban a la persona del templo, la sancionaban, le ponían unas sanciones. En fin, ellos se jactaban de una superioridad, de una religiosidad falsa, hipócrita, que solamente condenaba, que solamente los llenaba de orgullo y de soberbia. Pero Jesús tiene una interpretación diferente. Él dice que el día de reposo fue hecho pues para que el hombre repose. Y qué manera de hacer reposar a un hombre de 28 años postrado en una camilla. No es la sanidad de este hombre un gran reposo, no es la enfermedad en sí, no es una carga agobiante y terrible de manejar. Bueno, este era Jesús y esta es la causa. Primero, viola el día de reposo, según los hipócritas fariseos, y segundo, se cree igual al Padre. Se cree igual al Padre, dice que Dios es su propio Padre y se hace así igual al Padre. Estas son las dos razones que produjeron todo ese odio y ese deseo de matar a Jesús. A continuación, viene un discurso, es bastante largo el discurso, pero contiene unos puntos básicos que debemos mirar. El discurso de Jesús, con base
en lo que está sucediendo, en lo que los judíos están diciendo. O sea, tú te haces igual a Dios. Tú dices que tu padre y tú tienen una comunión como si tú fueses igual al Padre, como si tú fueses igual a Dios. Tú vienes aquí y violas nuestras reglas, irrumpes en este y te haces igual al Padre. Eso no nos gusta de ti. No nos gusta lo que tú haces, porque si bien lo puedes hacer, pero lo tienes que hacer el día que nosotros decimos, pero tú lo haces el sábado, el día que para nosotros está prohibido hacerlo. Y no solamente lo haces a tu manera y cuando no lo debes hacer, sino que además te crees igual a Dios. Esas son las acusaciones contra Jesús y eso es lo que da pie para el siguiente discurso de Jesús que aparece a partir del versículo 19, capítulo 5. Empecemos a leer una parte del discurso. Juan 5, 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, paremos un momentico ahí. Lo primero que dice el Señor es que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús aquí no está hablando de una limitación propia de lo que él puede hacer. No está hablando de una incapacidad. No está diciendo, es que hay cosas que yo no puedo hacer porque no tengo la capacidad de hacerla. No, aquí Jesús está diciendo que él no puede hacer nada por sí mismo, refiriéndose a que él no puede actuar de manera independiente del Padre, que él no puede hacer lo que a él le parece sin estar en continua comunión con el Padre. Lo que Jesús está diciendo es que él no se puede desligar del Padre, que su mente no se puede desligar de la mente de Dios, que su corazón no se puede desligar de los afectos de Dios, que su voluntad no puede actuar de manera independiente de la voluntad de Dios, que todo lo que él sabe de Dios es lo que él hace, que todo lo que él dice es lo que ha escuchado del Padre, que él está para hacer la voluntad del Padre, no porque le toca hacer la voluntad del Padre, sino porque él vive en una relación permanente, inmanente, dicen los teólogos, con el Padre. Él y el Padre son uno. Son uno en pensamiento, son uno en deseos, son uno en proyectos, en voluntad, en anhelo. El Padre siente como siente el Hijo. El Hijo piensa como piensa el Padre. Jesús está diciendo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, las cosas que yo hago, sanar a un paralítico, no las estoy haciendo porque se me ocurren a mí, las estoy haciendo porque provienen del Padre. Cuando yo actúo en la voluntad del Padre. Está hablando de una relación de dependencia, de una unidad de mente, de corazón y de pensamiento. Y dice algo más en su discurso. Dice dos cosas que le pertenecen al Hijo. La honra. Oiga bien, la honra, la honra. Yo no me canso de insistir en esto, porque dice, número 1, el versículo 21, dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Está diciendo de que así como Dios tiene el poder de dar vida, ese mismo poder lo tiene el Hijo. Está diciendo que así como el Padre juzga y es el único ser que puede juzgar, así también el Padre le ha conferido al Hijo todo derecho de juzgar. Así que el Señor Jesucristo es el dador de la vida y el juez de toda criatura y de todo ser humano. Está diciendo, es que soy igual al Padre. Está diciendo, no, yo no me hago uno con el Padre, yo no me hago igual al Padre, yo soy igual al Padre.
Yo, al igual que el Padre, doy vida. Yo, al igual que el Padre, tengo autoridad para juzgar. Y aquí nos está hablando de la grandeza de Cristo. ¿Y para qué está diciendo? Él puede dar vida y él puede juzgar, que son atribuciones exclusivas de Dios. ¿Para qué lo está diciendo? Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué quiere decir? La honra y la gloria de Dios son de Jesucristo. La honra y la gloria de Dios son para Jesucristo. Hermanos, este es el concepto que tenemos que tener en la adoración. Jesucristo vino a traernos el Padre. ¿Cómo adoramos a Dios si no tenemos la manera de identificarlo, de ubicarlo, de visualizarlo? Pues adoramos a Dios en Cristo Jesús. Cuando venimos a adorar, tenemos que tener conciencia de la persona de Jesús, que es, ¿qué cosa? La imagen de Dios, el resplandor de Dios, la imagen misma de su sustancia. Jesús personifica al Padre de una manera que hace posible que lo podamos adorar, que lo podamos honrar, que lo podamos conocer. Todo eso lo ha hecho Dios en el Señor Jesucristo. Vamos al versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Importantísimo, hermano. Jesús acaba de decir, así como el Padre puede dar vida, yo también puedo dar vida. ¿Y cómo da vida Jesús? A través de su palabra, a través de su palabra. Dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. La vida de Dios viene a través de las palabras de Jesús. Si nosotros queremos tener vida, necesitamos escuchar al Señor Jesucristo, necesitamos escuchar su palabra, necesitamos oír la voz del Señor Jesús. Dice, viene un tiempo en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyan, los que la oyeren vivirán. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? Escuchar la voz del Señor, escuchar la voz del Señor. No hemos alcanzado a dimensionar el poder que tiene escuchar a Cristo, escuchar a Jesús. Necesitamos un frío, una unción, un calor que nos priven, que nos estremezcan, y no entendemos que al escuchar atentamente las palabras de Jesús, la vida de Dios está entrando en nosotros. La vida de Dios. ¿Con qué hizo Dios el universo? Con su palabra. ¿Quién es su palabra? El Verbo, Jesucristo. Ese hágase la luz es el Señor Jesucristo. Luego, cuando el Señor Jesucristo habla, la vida de Dios está brotando en sus palabras. Si yo me trago esas palabras, como lo dirá el Señor más adelante en el discurso que viene del capítulo 6, los que se comen mi carne y mi cuerpo son los que escuchan mi palabra. La palabra del Señor puede levantar muertos, y en todo sentido, muertos espirituales y muertos físicos. Porque los muertos en Cristo resucitarán cuando Cristo dé la orden de que esos muertos resuciten, ellos resucitarán. Pero nosotros pasamos de muerte espiritual a la vida de Dios, ¿a través de qué? De la palabra del Señor Jesucristo. No sé en qué estado espiritual podamos estar. De pronto hay depresión, de pronto hay desaliento, de pronto hay tristeza, de pronto hay debilidad, de pronto hay enfermedad. Para todo sirve la palabra de Jesús, para todo. ¿Cómo acaba de sanar Jesús al paralítico? Hablando. No dice que lo tocó, dice le dijo, le habló, le dio la orden. Toma tu lecho y anda. Esa frase salió de la boca de Jesús y fue la que produjo la sanidad del paralítico. Entonces, dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, o sea, todos los muertos, oirán su voz. Jesús va a levantar a todos los muertos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida.
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, continúa el Señor diciendo en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Escuche bien, si usted quiere ser una persona justa, si usted quiere ser una persona correcta, no busque hacer su voluntad, busque hacer la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que en nuestras oraciones le pidamos a Dios que nos muestre cuál es su voluntad. Y Dios muestra cuál es su voluntad a través de su santa y bendita palabra. Versículo 31. A partir de aquí, antes de leer el versículo 31 y lo que queda del capítulo 5, o sea, del versículo 31 al versículo 47, lo que queda es una exposición que el Señor Jesucristo hace de todos los testigos que avalan lo que Él es. Como lo están buscando para matarlo, porque sana en el día sábado y se hace igual a Dios. Entonces Él va a presentar su causa, Él va a presentarse a sí mismo, pero según los reglamentos de la ley mosaica, el testimonio de una persona es válido si presenta 2 o 3 testigos. Y el Señor Jesucristo va a aludir a la ley mosaica para demostrar que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que todas sus palabras y sus actos son justos y verdaderos, que Él es el Mesías esperado. Y Él lo va a poner y lo va a exponer de acuerdo a cómo se exponen estos casos, a cómo se presentan digamos, es como una presentación de un caso en un tribunal. Así lo va a presentar el Señor Jesucristo. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. La ley de Moisés dice que el testimonio de una persona es válido si tiene 2 o 3 testigos que confirmen ese testimonio. Ahora él va a presentar quiénes son esos testigos que confirman el testimonio de Jesús. Dice el versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El primer testigo de Jesús aparece aquí en el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y miren qué tremendo, él está diciendo, ¿sabe qué? A mí no me interesa defenderme, pero es que si ustedes no llegan a creer en mí, se van a perder, se van a ir para el infierno. Lo que yo quiero es salvar sus almas y por eso estoy presentando mis testigos, para que ustedes puedan creer en mí. Quiero presentarle los testigos para que puedan creer, porque si ustedes no creen, sus almas, sus cuerpos y todo su ser se va a podrir en el infierno. Yo no quiero eso, así que estoy presentando mi caso, lo estoy presentando por causa de ustedes, no por causa mía. Dice, yo no recibo, versículo 34, testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Primer testigo, Juan el Bautista. Versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, ustedes aceptaron que Juan era un verdadero profeta. Ustedes aceptaron que todo lo que predicaba Juan era verdad. Y Juan predicó de mí. Esa parte la obviaron, esa parte la ignoraron. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, esto es, el segundo testigo de Jesús son sus propias obras. Primer testigo, Juan el Bautista, que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo testigo, las obras. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El versículo 36 tiene un segundo testigo de Cristo, que son sus propias obras. Todas las señales, todos los milagros, todos los prodigios, son testigos que testifican de que Cristo
está diciendo la verdad de que Cristo es el verdadero Mesías, el verdadero Dios. Vamos al versículo 37, hay un tercer testigo. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. El Padre testificó de Cristo. El Padre mandó una voz del cielo. Recuerden cuando Jesús se está bautizando en el río Jordán, dice, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre testificó del Hijo. Ahora tenemos un cuarto testigo. Versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes dan testimonio de Jesús? Las escrituras. Cuatro testimonios van, cuatro testigos van, todas las escrituras, toda la profecía, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento anunciaba al Señor Jesucristo y dice, aquí están mis testigos, las escrituras, y ustedes escudriñan esas escrituras, ustedes escudriñan las escrituras como quien busca en ellos la vida eterna. Y las escrituras dan testimonio de mí, las escrituras apuntan a mí, pero no quieren venir a mí. Y ese es un mal que, que ataca a muchas personas. El querer estudiar por estudiar, el querer aprender por aprender, el hacer muchos cursos bíblicos y teológicos para aprender a predicar, para aprender a discutir, para aprender a alegar, para hacerse un maestro, pero no para poder conocer al Señor Jesucristo. El propósito del estudio de las Escrituras tiene que ser que yo tenga un conocimiento más íntimo, más completo, más profundo de la persona de Jesús, que me acerque a Jesús y que me enamore de Jesús. Las escrituras fueron escritas para llevarnos a Jesús, no para envanecernos, no para discutir. Son las pistas que nos llevan a Jesús. Y en eso fracasaron los judíos, porque ellos se sabían la escritura de memoria, porque ellos escudriñaban cada capítulo de la Biblia, pero no venían al Jesús al cual apuntaban esas escrituras. Y así sucede, repito, muchas veces. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. El solo estudio de las escrituras no produce vida. La escritura produce vida cuando nos lleva a Cristo. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ese era el problema de los fariseos, que en su arrogancia querían aparecer frente a los demás como los más santos, y por eso no podían aceptar que un carpintero fuese más santo que ellos, que un hombre humilde como Jesús estuviese más cerca de Dios que ellos. La arrogancia, ese deseo de ser alabados, de ser reconocidos, de ser importantes, no les permitía conocer a Jesús, porque Jesús venía era a glorificar a Dios. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, y aquí tenemos el quinto testigo del Señor Jesucristo, Moisés, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hemos presentado 5 testigos que testificaron del Señor Jesucristo: Juan el Bautista, las obras, los milagros, el Padre, las Escrituras y Moisés. Y aún así,
los judíos deciden no creer. Esto está condenando a los judíos. Cuando el Señor Jesús viene y presenta todas sus credenciales y todos sus testigos, y la respuesta es no te creemos, ellos han firmado su propia sentencia de muerte y de condenación. Pasemos al capítulo 6 y encontramos un segmento que se titula El tiempo de la Pascua. Jesús está cerca el tiempo de la Pascua, los acontecimientos que hay en este segmento, en el capítulo 6, que es uno de los capítulos más largos del Evangelio de Juan. En el capítulo 6 se narran unos eventos que fueron previos a la celebración de las fiestas judías, como era la fiesta de la Pascua. Vamos a mirar uno de esos milagros, uno de esos milagros que hizo Jesús en el capítulo 6. Vamos al versículo 1, capítulo 6, versículo 1, y leemos hasta el versículo 15. Vamos a leerlo todo para que nos rinda el tiempo. Capítulo 6, versículo del 1 al 15. Espero que todos tengan sus Biblias abiertas y que estén siguiéndome en la lectura. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Bueno, tenemos un milagro que todos conocemos ya. ¿Qué podemos resaltar de este milagro? Bueno, muchas cosas. Lo primero es que cuando seguimos a Jesús, Él nos ha hecho una promesa, que es la promesa que tiene que ver con la satisfacción de todas nuestras necesidades físicas y materiales. Jesús, en el Sermón del Monte, prometió que si buscábamos primero su reino y su justicia, todas aquellas cosas vendrían por añadidura. ¿Qué cosas? Aquellas cosas por las que el hombre incrédulo se preocupa y que es pecado preocuparse. No se afanéis por el día de mañana. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Todas esas cosas materiales que nos preocupan son la preocupación de los gentiles, de los incrédulos, de los inconversos. Pero nosotros tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades. Lo que debe preocuparnos es buscar el reino de los cielos. Nos debe preocupar estar en paz con Dios. Nos debe preocupar hacer lo correcto. El reino de los cielos es el lugar donde Dios reina y nosotros obedecemos. Buscar el reino de los cielos y su justicia es buscar estar en paz con Dios. Es buscar su perdón, es buscar su reconciliación, pero es también ordenar mi camino y hacer lo correcto. Es abandonar el pecado. Es dejar de hacer lo malo. No es solamente pedir perdón, no es solamente confiar en su misericordia,
Es una resolución y es un dolor en el corazón por todo el pecado que hemos cometido, y es una resolución clara delante de su presencia a no volverlo a hacer. Es abandonar completamente el pecado en esa búsqueda del reino de los cielos y de su justicia, en esa búsqueda de su palabra, en esa búsqueda de su presencia. En esa búsqueda Dios se compromete a satisfacer nuestras necesidades. Y esto lo estamos viendo aquí de una manera clara. Hay una multitud que se ha olvidado de sí misma. Hay una multitud que ha ido detrás del Señor Jesús y se ha olvidado de la comida, se ha olvidado de que es tarde, se ha olvidado de que hay que regresar, se ha olvidado de la plata del transporte, se ha olvidado de todo. En su afán de escuchar a Jesús fueron detrás de él. Pero se hizo tarde, tenían hambre y no había nada de comer. Ninguno le pidió comida a Jesús, ninguno estaba esperando comer, estaban solamente oyendo a Jesús. Y Jesús, en cumplimiento de todo lo que él ha enseñado, en cumplimiento de todos los principios bíblicos que hay, en ese cumplimiento, él determina darles de comer. Pero la manera como él determina darles de comer y la manera como él hace este milagro, hay milagros que son, pues hay clasificaciones de milagros, hay gente que habla del milagro creativo, de ver cómo se desarrolla un órgano, de cómo se completa, bueno, en fin, todas esas cosas, pero hay otros milagros que no son así, sino que simplemente se dan en la vida. Y este milagro de la multiplicación de los peces y de los panes se dio de una manera natural. No hay un relato de cómo 2 peces se convirtieron en más de 5,000 peces para alimentar a 5,000 familias. De hecho, no sucedió que de repente el escritor sagrado diga, bueno, y habían ahí 2 peces, pero de repente volvimos a mirar y ya no habían 2 peces, sino que habían 6,000 peces. No dice, bueno, no dice así. Dice que Jesús dio una orden, que se recuesten, o sea, que se sienten. O sea, Jesús dijo, siéntense a la mesa, ubíquense, que vamos a comer, ¿cierto? Y luego dice que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, dice, tomó los panes, tomó los panes. ¿Cuántos panes eran? 5 panes. Tomó los 5 panes. Habían 5,000 familias, dice 5,000 varones, no cuentan las mujeres y los niños, 5,000 familias. O sea que tenemos que multiplicar 5,000 como por 3. En promedio habían 15,000 personas. Usted sabe lo que son 15,000 personas. Y Jesús tomó 5 panes y dio gracias a Dios por los panes y comenzó a partirlos para darle a sus discípulos. Y así mismo los discípulos seguían partiéndolos. Y así en ese compartir fue que hubo satisfacción plena para todos los estómagos de los que estaban ahí. No fue un milagro apoteósico donde finalmente esto desbordaba. No, fue un milagro casi que natural, o sea, fue una multiplicación natural de las cosas. Un milagro que quizás nosotros podemos ver en nuestra vida todos los días, o que quizás no nos damos cuenta de cómo a veces con lo poco que recibimos, si lo administramos con un corazón agradecido, si lo administramos con reverencia delante de Dios y sobre todo si lo administramos con generosidad, hay abundancia en nuestras vidas. Hay unos principios aquí y es el principio de repartir. La palabra clave aquí es que Jesús repartió esos panes entre sus discípulos y los discípulos los repartieron entre la multitud. Hay un versículo que a mí me gusta en Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Comencemos por pensar en el hambre de los demás. Jesús pensó en el hambre de todos ellos. Comencemos por creer que Él nos puede bendecir. Continuemos dando gracias. Cuando miramos lo poco que tenemos, demos gracias por lo poco que tenemos. Y
con un sentimiento de gratitud, compartamos lo poco que tenemos. El repartir trae abundancia. El alma generosa será prosperada. Yo creo que este no es un milagro que, como el del paralítico de Betesda o como la resurrección de Lázaro, yo creo que este es un milagro que los cristianos debemos experimentar día a día, con un corazón de gratitud y con un corazón de generosidad y con unas manos amplias para repartir. Veremos siempre la abundancia después de que primeramente en nuestras vidas busquemos el reino de los cielos. O sea, que buscar a Cristo sea más importante que comer, que escudriñar la palabra de Dios para conocer a Cristo sea más importante que el vestido, que la ropa. Que este estudio de la palabra de Dios sea más importante que cualquier otra cosa. Eso es lo que garantiza que todas nuestras necesidades serán satisfechas. Ok, vamos al versículo 16. Juan capítulo 6, versículo 16. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Este es otro cuadro que nos presenta Juan acerca de Jesús con toda seguridad, porque recuerden que él ha escogido, ha seleccionado cuidadosamente las cosas que Jesús hizo y dice que todo lo que él hizo no cabría en todos los libros del mundo, pero ha seleccionado estas cosas para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Jesús caminó sobre el mar. Dice que, ¿qué sucede aquí? A ver, ¿qué sucede? Después de la alimentación, retrocedamos un poquito y retomemos el contexto porque me volé algo importante. En el versículo 15 dice que Jesús entendió que ellos querían apoderarse de Jesús y hacerlo rey. ¿Por qué? Porque Jesús les había dado de comer. Y cuando Jesús entendió eso, dice que se retiró solo al monte. O sea, esta frase significa que él se fue a orar, o sea, se fue solo, dejó a los discípulos, se apartó y se fue solo. Entonces, está el cuadro de la alimentación de los 5,000, está el cuadro de la alimentación de los 5,000, de las 5,000 familias, ¿cierto? Luego vienen y dicen, este es el rey, vamos a coronarlo porque nos está dando comida. Miren qué terrible, la razón es porque nos está dando comida, o sea, lo único que queremos es comer, ¿cierto? Y Jesús dice, no, se aparta y se va a orar a solas al Padre. Los discípulos en la noche suben a la barca, ¿cierto? Y se van atravesando el mar de Galilea, se van hacia Capernaum. Ya era de noche y dice que las olas del mar de Galilea comenzaron a levantarse y que el viento soplaba con fuerza, que habían remado como 25 o 30 estadios. Estadios es una medida de longitud que equivale a 185 metros, de tal manera que si multiplicamos 185 metros por 30, porque aquí dice que eran 25 o 30 estadios, eso da más de 5,000 metros. Más de 5,000 metros de distancia habían navegado, o sea que estaban en alta mar, por así decirlo, y de repente se les aparece Jesús caminando. Y cuando se asustaron, Jesús dijo, no teman, yo soy. Eso es un cuadro que nos muestra de la grandeza de Jesús al andar por encima de la corriente del mar. Ahora regresemos a Capernaum nuevamente en el versículo 22 y vamos a ver lo que sucede con la gente que comió el día anterior.
por el milagro de Jesús. Entonces, vamos al capítulo 6, versículo 22. Este va a ser un discurso de Jesús porque comienzan a perseguirlo, no lo encuentran y miren todo lo que hace la gente por buscar a Jesús, pero no lo están buscando de la manera correcta. Dios quiere que le busquemos. La Biblia dice, buscadme y viviréis. Pero Dios no quiere que lo busquemos solamente por un pedazo de pan y por unos peces. Dios no quiere que le busquemos por las cosas materiales. Miren el discurso de Jesús, capítulo 6, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba en el otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Miren esta búsqueda tan terrible. Cualquiera puede decir que hay un tremendo avivamiento. La gente desesperadamente está buscando a Jesús. Suben a las barcas, atraviesan el mar, quieren ver a Jesús. Pero en el versículo 25 encontramos lo siguiente. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Llegó caminando en el mar. Eso es lo que ellos no saben. Respondió Jesús y les dijo, y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? No me busquen por comida, no me busquen por cosas materiales, búsquenme porque yo les puedo dar vida eterna, búsquenme por lo espiritual. Y lo espiritual, lo material debe ser ¿qué? Una añadidura. Es el principio de la mente del Señor. Queremos que Dios nos prospere. No busquemos la prosperidad. Busquemos su reino y su justicia. Versículo 28. Entonces ellos le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y acaban de comer. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos lo que quisieron decir aquí es que tú nos diste pan, pero ese pan que nos diste es un pan de aquí. Moisés es más grande que tú porque Moisés le dio a nuestros padres un pan que caía del cielo, un pan que era sobrenatural. Y por eso es que él responde, no. Moisés no fue el que les dio el verdadero pan, porque todos ellos comieron ese pan y todos ellos se murieron. El verdadero pan que descendió del cielo es el que da vida eterna, es el pan espiritual. Por supuesto que sabemos quién es ese pan. Sigamos leyendo. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. O sea, queremos el pan que nos da vida eterna. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este es el discurso del Señor Jesús. Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el que produce vida eterna. Yo soy superior a Moisés. El verdadero pan no es el que le dio Moisés. El verdadero pan no fue el que multipliqué ayer. El verdadero pan soy yo. El verdadero pan soy yo. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es la reacción del público, del pueblo? Repito, que el día anterior comió pan, comió peces. ¿Cuál es la reacción frente a este discurso? Vengan a mí. O sea, milagros sí, pero ahora la invitación es vengan a mí para que yo les dé vida. La reacción es murmuración, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, o sea, Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. El que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Como siempre, Jesús está hablando en términos espirituales, pero ellos entienden en términos materiales. Jesús se está refiriendo a su cuerpo entregado por nuestros pecados, a su cuerpo clavado en la cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, para que nosotros podamos tener vida. Él tiene que pagar con su propia vida. Y dice el versículo 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como nuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús se está refiriendo a su cuerpo, Jesús se está refiriendo a su sangre por la cual tenemos limpieza de pecados, perdón de pecados y vida eterna. Pero ellos están entendiendo todo en términos literales y además de eso los judíos recuerden que no podían comer sangre y les parecía abominable algo de sangre y no lo podían recibir. Las palabras de Jesús eran duras y eran incomprensibles para ellos. Entonces, su reacción, la manera como ellos reaccionaban, dice el versículo 60, al oírlas, es decir, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron,
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Bueno, vamos a dejar hasta ahí, que ya nos cogió el tiempo. Cuando Jesús decía estas cosas, nosotros ahora entendemos a qué se refería. Pero ellos no querían creer en Jesús. No tenían un corazón para lo espiritual. Su corazón era solamente lo material. Jesús vino a traer la vida de Dios y la trajo en su propio cuerpo. Su propio cuerpo es nuestra vida, es nuestra salvación, su propia sangre. De hecho, Él nos mandó a que nosotros en nuestra congregación tuviéramos presente siempre el recordar su cuerpo y recordar su sangre, porque a través de su cuerpo y de su sangre es que tenemos vida eterna, o sea, perdón de pecados y comunión con Dios.